Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Si eres un fanático de las celebridades turcas, este es el lugar ideal para estar, porque traemos toda la información de última hora, con detalles exclusivos que no encontrarás en ningún otro lado. Cada día, nos esforzamos por brindarles contenido único, con noticias frescas y entrevistas, y sobre todo con un enfoque interesante que no te aburrirá ni un segundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas. Así podrás recibir nuestras actualizaciones y estar siempre a la vanguardia, sin perderte ni una sola noticia. Además, si te gusta lo que ves, no dudes en darle me gusta al video y compartirlo con todos tus amigos. Ayúdanos a crecer y seguir trayéndote contenido de calidad. Hoy tenemos un tema que seguramente va a hacer que todos estén pegados a la pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dos grandes estrellas de la televisión turca se encuentran después de mucho tiempo sin verse? Pues, hoy hablaremos de un evento que fue todo un fenómeno en las redes sociales, el esperado reencuentro entre Asal Kaya y Atay Ulusoy. Este encuentro no pasó desapercibido para nadie, especialmente para los seguidores de la icónica serie Feriakoydum, lo que mi nombre es Feria, que marcó un antes y un después en la televisión turca. Para los que no estén tan familiarizados con esta serie, les cuento que Feriakoydum se emitió por primera vez en 2011 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión turca. La historia, que giraba en torno a Feria, una chica de origen humilde que se enamora de Emir, un joven rico, cautivó a millones de espectadores no solo por su trama intrigante, sino también por la tremenda química entre los dos protagonistas, Asal Kaya y Atay Ulusoy. Esta química en pantalla no pasó desapercibida, y muchos fans comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de las cámaras. Sin embargo, después de la conclusión de la serie, empezaron a surgir rumores que señalaban una supuesta distanciamiento entre los dos actores. Y aunque la mayoría de estos rumores fueron alimentados por la prensa sensacionalista, también hubo comentarios de personas cercanas al set que aseguraban que no todo había sido perfecto entre Asal y Atay. Después de todo, cualquier relación laboral tan intensa como la que existió entre estos dos actores podría generar tensiones, ¿verdad? Lo que comenzó como una serie de especulaciones terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo turco, sobre todo porque ambos actores optaron por guardar silencio sobre la situación. Y así, los rumores siguieron creciendo con el paso de los años. Pero, en el mundo de las celebridades, las cosas siempre cambian, y lo que parecía una relación rota comenzó a transformarse en algo que captó la atención de todos. ¿Sería posible que, después de tantos años, los dos actores pudieran encontrarse nuevamente de una manera profesional y civilizada? La oportunidad para que Asal Kaya y Atay Ulusoy se reencontraran llegó este año, en uno de los eventos más importantes del cine y la televisión turca. Esta ceremonia de premiación no solo reunió a una gran cantidad de actores, directores y productores, sino que también fue el escenario perfecto para que Asal y Atay se encontraran cara a cara después de tanto tiempo. Por supuesto, la prensa no tardó en hacer preguntas sobre cómo sería este encuentro. Y los fanáticos estaban ansiosos por ver si los dos excompañeros de Feriakoydum se saludarían con cordialidad o si habría alguna tensión en el aire. Cuando comenzó la noche, las miradas estaban puestas en ambos actores. Asal Kaya apareció en la alfombra roja con un vestido impresionante, mostrando su siempre elegante estilo. En cambio, Atay Ulusoy optó por un look más sencillo y clásico, demostrando que su presencia siempre es imponente, sin necesidad de grandes alardes. Sin embargo, a pesar de compartir el mismo evento, se notaba que ambos mantenían cierta distancia, lo que provocó más preguntas entre los asistentes y, por supuesto, en las redes sociales. ¿Había tensión entre ellos? ¿O simplemente preferían mantener su espacio personal? Los fanáticos estaban al borde de sus asientos, esperando ver qué sucedería.
El momento culminante de la noche ocurrió cuando Azal Kaya subió al escenario para recibir su premio. Las cámaras no dejaron de capturar cada movimiento de la actriz y, por supuesto, también se enfocaron en Atayu Ulusoy. Fue en este momento cuando los fanáticos comenzaron a notar algo interesante. Algunos afirmaron que la expresión de Atai reflejaba una clara incomodidad al ver a Azal recibiendo su premio. Este pequeño gesto no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los seguidores comenzaron a especular sobre lo que realmente estaba ocurriendo entre los dos. Algunos incluso dijeron que la expresión de Atai era un indicio de que aún existía cierto resentimiento. Sin embargo, otros pensaron que simplemente se trataba de una interpretación equivocada del momento. La situación comenzó a intensificarse cuando, después de la ceremonia, los medios de comunicación entrevistaron a ambos actores. Azal Kaya, siempre tan diplomática, se mostró tranquila y respondió con una gran sonrisa. Lo que más me importa es que estamos aquí para celebrar nuestros logros. Ambos seguimos adelante con nuestras carreras y no le damos mucha importancia a los rumores. La relación que tuvimos en el pasado fue buena y ahora estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Por otro lado, a Atayu Ulusoy fue más escueto. Estamos aquí para disfrutar de la noche. No hay que buscarle más complicaciones. Lo demás no importa, dijo de manera más reservada. Sin embargo, el evento que realmente dejó a todos hablando fue el cóctel posterior. Según testigos presenciales, aunque Azal y Atai se saludaron, lo hicieron de manera algo fría. Este saludo, por supuesto, fue interpretado de muchas maneras diferentes. Mientras algunos aseguraban que la distancia entre ellos seguía existiendo, otros comentaron que este tipo de encuentros son naturales entre personas que no se ven desde hace mucho tiempo y que no necesariamente debe haber tensiones. Es difícil saber qué realmente sucedió entre Azal y Atai en esos breves momentos, pero lo que sí es cierto es que su relación ha sido y sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fanáticos. La serie que les unió dejó una huella profunda en la televisión turca siempre será un capítulo importante de sus vidas, pero, ¿es esta ceremonia de premiación un indicio de que todo ha quedado en el pasado? O, por el contrario, ¿todavía hay alguna huella de lo que ocurrió entre ellos años atrás? Queridos seguidores, sabemos que este tema genera mucha curiosidad y que todos tienen una opinión al respecto. Nos encantaría saber qué piensan. ¿Creen que los dos actores han superado cualquier malentendido del pasado, o la tensión entre ellos aún persiste? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer lo que piensan. Antes de despedirnos, les recordamos que si quieren estar al tanto de todas las noticias más recientes, deben suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y no perderse ni un solo video. Nos vemos en la próxima entrega. Manténganse bien, y no olviden disfrutar del mejor contenido del entretenimiento turco. Hasta pronto, y cuídense mucho.